Mi hermano desapareció a los 3 días del golpe aproximadamente y permaneció en un celular en esta plaza, detenido junto a otros compañeros en el transcurso de 3 o 4 días, donde fue llevado a otro lugar, torturado, muerto en la tortura, acribillado a balazos luego y prendido fuego. En realidad siempre teníamos la esperanza de que mi hermano estuviera vivo o detenido en alguna cárcel. Hasta que me encontré con una señora en la terminal de ómnibus que yo vendía a diario y me comentó que un amigo en común de mi hermano y de ella le había dicho que él, siendo bombero, había levantado unos cuerpos en el Cazador y que entre esos cuerpos estaba el de mi hermano, el de Tiro Werner y del Rengo José, que terminó siendo Gastón Goncalves. Y así fue como eso yo lo guardé en mi retina. Y después me acordé que mientras yo vendía diario, días posteriores del golpe, había salido una noticia en el Crónica donde daba de que en la vera del río Luján habían aparecido 4 cuerpos quemados. Así que en el transcurso de años, siempre años, me dirigí a la Biblioteca Nacional, pedí ver los registros del diario Crónica de marzo y abril del 76 y ahí encontré la fecha exacta de esa aparición de cuerpos, que fue el 2 de abril de 1976. Con ese registro me fui contactando con un sereno del cementerio de Escobar, en el cual, después de tanto rogarle, me hizo ver los libros donde estaban los entierros de esa fecha. Y ahí encontramos enterrados 4 NN con fecha 2 de abril de 1976. Lo cual él me mostró el lugar que se encontraba ubicado y todavía recién eran los primeros momentos de la democracia, un momento muy difícil. Por más que haya democracia, era un momento difícil, ya que Paqui siempre era el subcomisario, comisario, oficial principal de la zona. Y bueno, lo que hicimos con mi mamá, le cortamos un poco el pasto arriba de las tumbas, le pusimos una buena placa y mantuvimos el lugar como si fuera un lugar que estaba mi hermano ahí. Ese día que mi papá desaparece, le habían dado el alta en el hospital porque se había quebrado el tobillo, estaba con un yeso. Esa misma noche, pasadas las 12 del 26, ya era 27, las fuerzas rodean el departamento, los departamentitos de Maro, que es donde vivíamos, en Esquí 12 de octubre, acá en Escobar. A fuerza de pistola amenazan a mi mamá diciéndole que si no abría la puerta iban a tirar una bomba y iban a hacer explotar todo. Ingresan, la atan a mi mamá abajo de la mesa, le piden que una vez que termine todo que cuente hasta 100 para que se libere. Ingresan al dormitorio, lo levantan a mi papá, se lo llevan, él estaba con muletas y con el pie enyesado. Y cuando yo pregunto, me siento a preguntar por qué se lo llevaban o a dónde estaba mi papá, vienen y me empujan o me amenazan, algo así, un recuerdo tengo, diciéndome que ya lo traían. En la cama contigua estaba mi hermano Adrián durmiendo, de casi 1 año, y uno de ellos se acuesta y dice: mira qué lindo bebé, y otro lo apura y se lo lleva, dice: nos vamos. Esa noche se lo lleva a mi papá con el pie quebrado, en calzoncillos y en musculosa. Esa misma noche, después que se fueron, que se lo llevaron, mi mamá, así atada como estaba, empezó a los gritos a pedir ayuda.
con mi cama en mi cama estaba durmiendo mi prima conmigo, entonces pide ayuda, la desata, la termina de desatar y nos agarra a nosotros y vamos corriendo a lo de los vecinos, que a pocos metros vivía una familia Angerama, de apellido Angerama. Le pedimos ayuda, a mi mamá no se la brindaron obviamente, nadie quería abrirnos la puerta, entonces empezamos a correr hasta la casa de mis abuelos que vivían en la calle Irigoyen. Ahí llega mi mamá con nosotros, nos deja a nosotros y empiezan con la búsqueda, a recorrer todo. Mi padre era el responsable de la columna montonera del NEA en Santa Fe, Corrientes, Formosa, Chaco. ¿Qué más puedo decir? Su historia, su militancia, sus ideales los pude ir descubriendo a partir de mis 19 años, porque en casa no se hablaba del tema, ni se hablaba siquiera del hecho de tener un apellido. Era como una cosa que no... era como una situación de ser un poquito de vergüenza. El apellido hacía ruido. Crecimos en Escobar, en Loma Verde, y fue complejo crecer. Se juntaban como dos violencias, la violencia institucional en la sociedad y la violencia propia familiar, tanto física como psicológica, ejercida por la pareja de mi padre. Eso generó lo que llamamos, y se dice en los libros, ¿no?, que hizo la dictadura, romper los tejidos sociales primarios, o sea, la familia. Luego vino, antes de eso ya vino la integración a Montonero. Si los 6 que éramos de la JP nos integramos a Montonero y ahí continuamos trabajando. Después la organización armó los frentes de masa, JP, la JUB, la JTP, del cual era responsable yo acá en toda la zona. También el movimiento Villero y la agrupación Evita, que eran donde estaban las compañeras organizadas. Bueno, hicimos grandes luchas, una de la toma de Alba, acompañando. Nosotros teníamos lo que se llamó coordinadora de comisiones internas en lucha, y desde ahí profundizamos toda la organización gremial y la discusión política. Desde ahí que nuestros cuadros adquirieron una capacidad organizativa y una capacidad política de muy alto nivel de conciencia. Entonces después vinieron los tiempos malos, apareció Patti, empezó la represión de las 3A, nos empezaron a matar. Al compañero Ricardo Jiménez se lo llevan en enero del 76. Yo ya no podía ir más al sindicato porque estaba una Falcon rural en la puerta con 4 monos. Estuve hasta mediados de marzo conduciendo como pude, durmiendo una noche en cada casa de los compañeros. Oportunamente dormí en la granja San Sebastián adentro, y viene el ejército. Yo me fui a las 7 de la mañana y vino el ejército a las 9, y ahí es donde se lo lleva el compañero José Silvano García, actualmente desaparecido. Soy hija de desaparecidos. Tengo una hermana que se llama Selva Lorena Batistiol, y mis padres desaparecieron el 31 de agosto de 1977. En ese momento mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio, casi 7 meses, teniendo una fecha de parto de fines de noviembre y principios de diciembre. Bueno, nosotros éramos una familia, como todas las familias trabajadoras de la zona norte, y que a su vez un padre militante, delegado ferroviario, y una mamá ama de casa que por supuesto acompañaba su decisión de ser delegado y de trabajar para sus compañeros.
Mi papá era un trabajador ferroviario en el turno diurno y muchas veces también a la noche tenía algunas guardias que hacía para SECBA, que era en ese momento el gas del Estado, pero su militancia la tenía dentro de militancia peronista dentro de ferroviarios. Vivíamos en Boulogne y esta misma noche, el 31 de agosto, que es la famosa caída de los ferroviarios, llega a mi casa un grupo en conjunto, ¿no?, con la policía y con los militares, y nos llevan a todos en principio, a mi mamá, a mi papá, una tía mía con mi prima, que por circunstancias mi tía se había separado hacía muy poquito y bueno, fueron a vivir con nosotros y bueno, se la llevaron también a ellas. Nos suena un auto, en distintos autos. Yo en ese momento tenía 3 años y medio, así que algún tipo de registro me quedó. Mi hermana tenía 11 meses y, repito, el tercero era el embarazo, que aún todavía estamos buscando, ¿no? Nos llevan a los autos y uno de ellos se arrepiente y nos baja y nos dejan en la casa de un vecino. Mi abuela era una persona que no entendía realmente lo que estaba pasando. A ver, cuando muchas personas dicen, no, yo no sabía que había una dictadura, yo a veces les creo realmente, porque mucha gente no sabía y mi abuela era una de ellas. O sea, mi abuela desconocía por qué mi papá se iba un mes a Tucumán, por qué nosotros íbamos a vivir con ella, por qué volvíamos. Nunca preguntó. Y al no preguntar es como que decís, bueno, creo que después cuando empezó a moverse un poco más con las abuelas, porque lo primero que hizo fue, cuando desaparecen ellos, a través de todas estas denuncias, llegó a abuelas que teníamos, que era otro caso para abuelas, y se acercaron, bueno, Delia Giovanola, otra de las abuelas, y le ayudaron mucho en esta búsqueda. Después, bueno, continuamos viviendo ahí con ella y mis tías en la casa de mi papá. No, ya no tenían dónde ir, si bien les costó muchísimo porque siempre sentían ruidos, como que las volvían a buscar. Vivir ahí fue una tortura para ellas. Era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, la gloriosa UES, de la cual tenemos 300 compañeros asesinados. Y bueno, acá estamos para contar un poquito a los chicos, a todos, lo que fueron nuestras experiencias, lo que significa la memoria, que la memoria tiene que ver no con un resentimiento, la memoria no tiene que ver con un quedarse estancado en el pasado. Nosotros siempre, nuestra generación, nuestras luchas de los 70, siempre reivindicaron el amor, la transformación en la sociedad, en un momento en el cual el mundo, desde la música, desde las revoluciones americanas, desde las luchas de independencia en África y de todo un mundo que gritaba libertad, que gritaba participación, que gritaba democracia, bueno, nos tocó vivir y soñar en que podíamos hacer una transformación. Nuestra generación fue una generación revolucionaria. Nosotros queríamos hacer la revolución y nos jugamos por eso. Hacía muy poquito tiempo me había vuelto a vivir con mis padres y nada, cayó la patota y me secuestró. Y en realidad esa noche nos secuestraron a 19 compañeros, de los cuales hay 3 que asesinaron, de los cuales a esos 3, cuando tuve que hablar en el juicio contra los represores, al jefe del centro clandestino, Gustavo Casillo, el francés, se lo pregunté en la cara. Le dije, ¿cómo? Digo, jamás yo me imaginé los horrores, jamás nos imaginamos los horrores de los laberintos de lo que ustedes diseñaron, de esas estructuras de terror.
Ahora, digo yo, ¿tenían que matar a pibes de 17 años? Y así fue que justamente un día vengo de viaje y me encuentro que había un montón de gendarmes en el año ya 96, después de varios años. Me encuentro que había muchos gendarmes en el cementerio de Escobar. Entonces me acerco a los gendarmes, pido hablar con el juez. Me atiende el juez Lorenzo, me dice que necesita. Le dije, yo sé dónde hay 4 detenidos desaparecidos enterrados acá y sé quiénes son. 3 por lo menos. Venga, muéstreme, me dijo. Así que fui y le mostré dónde estaban las tumbas. El juez, la verdad que tuvo un buen trabajo porque exhumó después de varios días, trajo a los antropólogos, exhumó los 4 cuerpos y ahí se pudo descubrir de quién era Gastón Goncalves. Porque el Rengo José tenía un clavo en la pierna y ahí se pudo saber que era él el resto. El otro resto era Tilo Werner, porque Tilo Werner era un señor que le faltaba un brazo y uno de los cuerpos le faltaba el brazo. Y el cuerpo de mi hermano no se pudo identificar porque se mandó a hacer ADN o no habían certificado los ADN o la presión del gobierno de Menem, ya que en ese momento el intendente era Patti. O sea que era un momento muy complicado, pero yo con mucho miedo, pero era más fuerte que yo, tenía que ir a investigar más. Bueno, no se pudo hacer ADN, 2 oportunidades se hicieron los ADN, las 2 veces resultado negativo. Y en el año 2012 me cita la antropóloga que había mejores calidades de ADN y volvimos a hacer el ADN con mi sangre y dio positivo. O sea que el otro resto que estaba ahí era efectivamente el de mi hermano. Así fue como me lo devuelven. Yo quería enterrar sus restos acá en esta plaza, me dijeron que no se podía enterrar los restos, sí las cenizas. Entonces mandé a enterrar las cenizas, a hacer la ceniza de los restos, y en el 2013, cuando se inauguró esta plaza, pudimos sepultar las cenizas en esta plaza, o sea, en esta ubicación, y ahí están los restos de quien en vida fuera mi hermano José Enrique Tomanelli, asesinado por el ex comisario y intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti. Noticias no tuve más. No he sabido nada ni dónde lo mataron, dónde están sus restos, nada. El día de hoy continúa la búsqueda. Sí, hace unos años, cuando Ariel fue intendente de acá Escobar, empezó con la intendencia, conocí a Leo, al cual le planteé la necesidad de hacer la baldosa en el lugar donde desapareció mi papá. Se hizo la primera baldosa pública en la plaza de Escobar, para que todo el pueblo conozca y vea y sepa quién fue Gustavo Adolfo Bécquer y qué fue lo que pasó, porque si bien recordamos, esta era tierra patista y aún sigue siéndolo en algunos espacios, aunque bien estamos tratando de que sea la minoría y lo menos y que no haya nada. Se hizo la baldosa y se colocó en Esquí 12 de octubre, de donde desapareció mi papá. Y buscando quién era o cuál era el lugar, empecé a conectarme con mi parte paterna, que es la Belaustegui. Y bueno, lo más maravilloso fue el reencuentro con mis hermanos, de haber nacido en diferentes lugares y crecido diferentes, tener la misma sonrisa, que la sonrisa de mi padre, es una cosa wow. Y ahora ya grande estoy, por suerte, así que las cosas toman como otro posible análisis o síntesis de lo sucedido. Lo que sí fue contundente para mí, crecimos todos separados. Mis hermanos sobrevivimos y fuimos huyendo de
esa casa que no nos daba lo mínimo que era amor y contención. Así que bueno, como crecí bastante sola, teniendo muchos hermanos y hermanas. Y en el 2009, supongo, más o menos, no me queda claro cuándo, haciendo investigación, nos encontramos y nos cruzamos en la vida. No, a raíz de algo, fue una cosa importante. Soy docente de educación especial y trabajo en una escuela, 502, el Maquinista Sabio, que no tenía nombre. Con el proceso con el kirchnerismo y una directora que habilitó la gestión y una gestión provincial y municipal con una perspectiva de derechos humanos, hizo el trabajo de imposición de nombre y bueno, mi escuela se llama Néstor Boca, es la primera escuela del distrito de Escobar que tiene el nombre de un desaparecido, de Sabio, como es Néstor Boca y toda su familia, 11 familiares desaparecidos en el territorio. Fue un proceso súper interesante. Bueno, la búsqueda la comienza mi abuela. Nosotros nos costó mucho hacernos cargo, digamos, porque como que delegamos la búsqueda en ella, ¿no? Hasta que ella nos dijo, bueno, hasta acá llegué yo. Cuando dijo hasta acá llegué yo, bueno, nosotros ya íbamos a abuela, porque abuelas, para nosotros, creo como otros lugares, ¿no? También fue un lugar de contención. Pero era como que lo mirábamos de afuera, ¿no? Era mi abuela la que hacía todo. Hasta que, bueno, llegó háganse cargo. Y ahí fue. Y ahí comenzamos la búsqueda. A todos los hijos desaparecidos, casi todos los hijos desaparecidos. Nos pasa que la bronca es con nuestros padres, no es con ellos. Hasta que nos acomodamos un poquito y entendemos, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar y a ver de qué manera, y ahí ya empezaron varios nietos a acercarse porque estábamos todos en la misma. Y había muchos que estaban en abuelas y no sabían por qué estaban en abuelas. Porque ahí íbamos y teníamos reuniones y hay muchos que no sabían ni que buscaban a un hermano. Muchos nosotros sí sabíamos porque yo recordaba un montón de cosas, digamos, pero por ahí tenía otros hermanos, digamos, que no sabían que estaban militando en abuelas, para decirlo de alguna manera, porque su mamá estaba embarazada. Ese fue también eso fue antes de la adolescencia, cuando se comienzan a hacer los estudios de ADN a todos los nietos para encontrar a nuestros hermanos y a los abuelos. Entonces ahí nos tuvieron que explicar. Y hay muchos que estaban ahí y decían, pero a mí me dijeron que mi papá murió en un accidente. Pero a mí me dijeron, entonces era como que estábamos ahí y todos no sabíamos la verdad qué era lo que había pasado, porque era explicarnos a nosotros y ellos no podían con el dolor que tenían, y era explicarnos a nosotros lo que estaba pasando. Entonces era como que, bueno, vamos ahí a ver, que aprendan entre ellos y que vean lo que les está pasando, y bueno, y así fuimos. Después tuvimos a psicólogos y todo lo demás, ¿no? Pero fue un trabajo que tuvimos que hacer, y bueno, es el traspaso generacional que nos llegó. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Condenando a Luis Abelardo Patti de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación. Por favor, silencio. Desde diciembre de 2015, con la llegada de Ariel Sujarchuk al municipio de Escobar, las banderas de memoria y verdad y justicia tuvieron un papel fundamental en nuestra gestión. Son un pilar fundamental, no solamente desde la gestión, sino de la campaña previa que hicimos para que Ariel llegue a la Intendencia.
Es un paradigma importante porque sabemos que en Escobar durante muchísimos años gobernó un genocida condenado como Luis Abelardo Patti. Y la verdad es que hoy tenemos en el Consejo Deliberante una concejala que es hija de detenido desaparecido, que está buscando una hermano que fue nacido en cautiverio. Y eso es un paradigma simbólico súper importante, principalmente generacionalmente y de los intendentes, que tiene que ver con una impronta muy marcada de las banderas de memoria, verdad y justicia, que a partir del año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, fueron una política de Estado. Que los derechos humanos sean una política de Estado en la Argentina tiene mucho que ver no solamente con la lucha inclaudicable de los organismos, las madres, las abuelas, familiares e hijos durante tantísimos años de democracia, a pesar de las leyes de obediencia de vida, del indulto, del ninguneo, de la persecución, de la represión de muchos gobiernos también democráticos, no solamente de la dictadura, sino también que a partir del año 2003 Néstor abraza a las madres, a las abuelas y las madres lo contemplan como un hijo más. Como decía él, era parte de esa generación de compañeros y detenidos desaparecidos. Y ahí comienza una nueva historia en la etapa argentina, que es la etapa de Néstor con los organismos. Por eso, a partir del 2015, Escobar es orgullo en la provincia de Buenos Aires con las banderas de memoria, verdad y justicia, por tener una dirección de derechos humanos activa, por reivindicar la lucha de los compañeros detenidos desaparecidos, por seguir trabajando y no olvidando los horrores cometidos por el genocidio, y por tener compañeros y compañeras en diferentes ámbitos municipales y del Estado para seguir transformando la realidad que tienen que ver con esa lucha. Yo sentí mucha impunidad hasta que vino Néstor Kirchner y cambió las reglas del juego. Cuando las reglas fueron que podíamos avanzar, que cambió la ley de obediencia de vida y punto final, ahí tuvimos la esperanza de poder encontrar la verdad. Y ahí me enfoqué en buscar todos los testigos posibles y encontré un testigo clave que fue el compañero Daniel Lagarone, que fue uno de los que vio a mi hermano cuando Patti se lo llevaba del celular porque se bajó la mirilla de la cara, la venda que tenía, y vio cuando Patti personalmente se llevaba a mi hermano y a Gastón Goncalves, y ya mi hermano no regresó al celular que estaba estacionado acá en un campo baldío que había atrás de la comisaría. Y bueno, a partir de ahí pudimos juntar todas las pruebas y otros testimonios más que costó acercar, y bueno, y terminó con la condena a Patti de cadena perpetua en Ezeiza, por más que en ese momento se mostraba como una persona frágil y enferma. Y bueno, desgraciadamente ahora está en una prisión domiciliaria, que es lo que tenemos que tratar de revertir. Porque si Videla, enfermo, murió en la cárcel, Patti no puede estar en su casa. Pienso que tiene un poder muy fuerte todavía y tenemos que hurgar de trabajar sobre ello. No dejar que la pase bien en la casa con su familia, mientras los compañeros, la mayoría de Escobar, él fue el partícipe de su asesinato. La mayoría de los compañeros de Escobar, puedo decir claramente que él fue partícipe de los asesinatos. No puede ser que el partícipe de los asesinatos, de los compañeros vecinos de él, de Escobar, estén muertos y él gozando de una impunidad en su casa. Es la primera vez en tantos años que sí me siento respaldada. Si bien, como digo, muchas veces me cuesta por ahí participar de algunas cosas, en el momento que tengo las fuerzas salgo, porque no es fácil afrontarlo, me llevó muchos años. De hecho, de chica me costaba decir que era hija de desaparecido porque no sabía cómo explicarle al resto que era hija de desaparecido. En el colegio mismo, cuando yo decía, soy hija de desaparecido, ¿y qué es un desaparecido? Mi adolescencia me costó mucho afrontar de ser hija de desaparecido. Muchos años, de hecho, en la adultez, y no hace muy poco tiempo, pude afrontar ciertas cosas y pude hablar con más soltura como lo estoy haciendo hoy. En otro momento no hubiese podido. Cuando encontré en la revista Montoneros del 75, cuando aparece una nota que no mencionan, dicen algo que me dejó así, ¡ay, era por esto! Que mi viejo tenía la ternura de conmoverse por la belleza de una flor, una cosa así. Es como que, bueno, esa soy yo, que va en bicicleta, sabio, y cortando camino por el campo y buscando belleza, ¿sí? Una flor, un gesto humano, como esa identidad a pesar de la negación de quien es, del impedimento y del ocultamiento de tu propia identidad, como esa identidad está.
Y la búsqueda de justicia o esta pertinencia o esta vocación tosuda de pelea, entiendo, no tuve acceso a terapia, no tuve acceso en tiempo y forma a las políticas públicas de derechos humanos nacionales, por eso es que conformamos Escobar para empezar a generar y encontrar gente que estaba más rota que yo, entonces era como fortalecer a otros, entender que fue mi estrategia o mi adaptación para seguir viviendo, porque las mismas injusticias, el despropósito, leyendo un poco o estudiando, cuando empecé así contra marea a hacer el magisterio, magisterio se llamaba en esa época, o profesorado de educación primaria, y digo, ¿cómo leemos en los libros y repetimos que hubo un encuentro de dos mundos? O sea, empezar a discutir lo que me atraviesa, creo que nos atraviesa a todos la realidad, y bueno, supongo que es media heredada, porque tenemos, digamos que Milito soy la única de 8 hermanos. Tengo caídos, no, mal dicho, eso hay que editarlo. Tengo hermanos que no, un hermano, por ejemplo, que no sabemos su paradero desde los 16, hermanos que pudieron, ahora un hermano que estoy re feliz, está resiliente, pudo sobrevivir a una situación de extrema drogadicción, o sea, nos afectó muchísimo, y cada uno, como pudo, hizo lo que pudo con lo que hicieron de nosotros, y la verdad que hicieron como un trabajo muy, muy finito y muy perverso, y supongo que eso, no sé, eso de ver que no hay un culpable, hay responsables. Y hoy estamos en un año electoral donde lo que más se precisa es la unidad de todo el conjunto, y el partido judicial que hoy suplanta al ejército, entre el partido judicial y las grandes empresas de alimentos, están suplantando al ejército para quedarse con el gobierno en las elecciones del 2023. Se quieren quedar con el gobierno para usufructuar todas las riquezas naturales que tenemos, litio, el gas, petróleo. Nosotros vinimos acá a levantar la bandera de la memoria y verde justicia. Y si no empezamos a hacer cosas, estamos haciendo lo mismo. Somos burócratas de una gestión en la que no quiere trabajar. Y la realidad era que nosotros todas las mañanas teníamos que decir, bueno, hoy vamos a hacer esto, y escuchar. Y se fueron acercando muchos vecinos que tenían familiares desaparecidos y no habían hecho la denuncia. Y ofreciendo todo, ¿no? Digamos, toda su historia, queriéndola dejar plasmada en algún lado, con miedo al principio, porque recuerdo una señora que vino a contarme la historia, me dijo, yo le propuse esto de escribirla, de grabar, y me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo miedo que ustedes se vayan, y ¿qué va a pasar con nosotros? Que vuelvan ellos. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Y creo que ese era el miedo de todos. Y esa era nuestra responsabilidad, ¿no? Darle esa garantía de que nosotros estemos o no en un cargo, estemos o no siendo gobierno, no los vamos a abandonar. Y de hecho se conformó esta mesa de derechos humanos que trabaja constantemente, y es importante que se haya conformado porque no somos un grupo, incluyo porque soy parte de la mesa, no somos un grupo que estamos, bueno, si no me dan un laburo en la MUNI me voy, no somos eso, somos compañeros y somos humanos, vamos a estar siempre para acompañarlos. Recuerdo algo que hasta el día de hoy, y me sirvió toda la vida, leyendo el libro de Papillon. Hay una frase que decía: el odio corroe el recipiente que lo contiene. Entonces ahí me acordé, nosotros siempre nos distinguimos. Nosotros no somos el odio, nosotros somos el amor. Nosotros somos otra cosa, nosotros somos otra política, nosotros tenemos otros sueños. Y esos mismos sueños que teníamos, que no son sueños de fantasía,
Esas banderas son las que yo le ahora, como memoria, como una memoria que pasa a ser un presente, porque las banderas siguen existiendo, porque las luchas son las mismas. Antes había un partido militar, ahora hay un partido judicial, la oligarquía, como decía Evita, ahí está. La lucha sigue. Nosotros tenemos varios ejes de trabajo, ¿sí? Uno es lesa humanidad, otro eje de trabajo es el acompañamiento en situaciones de violencia institucional, el acompañamiento a personas en situación de encierro, y tenemos otro eje que es la promoción de los derechos. Entonces, con la promoción de los derechos lo que hacemos es siempre estar haciendo cursos, pero también hace un tiempo atrás, ya casi un año, lo que estamos haciendo es salir a los barrios, a todo lugar que nos convoca a través de las mateadas por la memoria. Entonces lo que hacemos en esos lugares es trasladar todo el trabajo que hacemos desde la dirección, exteriorizar la dirección, llevarla al territorio, llevarla al barrio, contarle a los vecinos y vecinas qué es lo que se hace, qué recursos tienen a través de nuestra dirección, en qué pueden contar con nosotros, en qué lo podemos ayudar en el día a día, más que nada en estas cuestiones de la violencia institucional, que no se sabe que tienen un lugar a donde poder acudir. Con respecto a las situaciones de encierro, lo mismo, que nosotros podemos contener, ayudar y asistir desde nuestra dirección, articulando con el resto de las áreas para poder acompañarlos en esta situación tan difícil que tienen. Con respecto a las causas de lesa humanidad, lo que hacemos es el acompañamiento también a los familiares, a las víctimas. Generamos, por lo menos desde mi parte, desde que estoy, trato de generar el vínculo. Si bien los conozco desde antes porque era parte de la mesa local de derechos humanos previo a mi ingreso a la dirección, lo que traté de hacer es contactarme con cada uno, con todos los que se pudo, ¿sí? Si bien el tiempo no es mucho, pero con todos los que se pudo, con todas las que se pudo, escucharlos. Desde la escucha, desde el estar, desde el que se sientan acompañados, desde el que se sientan que hay un lugar y un espacio de contención y que va a estar para cualquier cosa que necesiten. Nosotros tenemos, se viene generando hace un buen tiempo el archivo local con las historias de cada uno de los detenidos y detenidas desaparecidos del distrito de Escobar. En este momento estamos en el rearmado de todo lo que es ese archivo, recopilando datos, hablando con los familiares, viendo si quieren agregar algo a lo que ya está subido, si están de acuerdo con las imágenes que nosotros tenemos o quieren aportar nuevas imágenes. Todo eso es una construcción constante que no se termina. No es un archivo que va a quedar cerrado, no es un archivo que ya está listo y queda, sino es un archivo que está abierto. Bueno, las mateadas por la memoria es una actividad que surge de la Mesa Local de Derechos Humanos, surge de una reunión que tenemos todos los meses con cada una de las organizaciones y espacios que forman parte de esa mesa, en la cual también hay vecinos, familiares, sobrevivientes. Y la idea de esas mateadas es que el Estado vaya al barrio. Es una decisión política de que el Estado exteriorice la dirección y la cede a cada uno al territorio, a cada una de las organizaciones, a merenderos, a espacios sociales, a casas de vecinos y vecinas.